Mis hermanos, feliz día, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la historia del santo de hoy día. Hoy día vamos a leer a San Teodosio. Les pido, mis hermanos, ponga atención, abra su corazón, que a través de la santidad de estos hombres nosotros aprendemos de ellos, y es un regalo de Dios, mis hermanos, de que estos hombres hayan existido, para así nosotros imitar su santidad, imitar lo que ellos hacían, cómo ellos entregaban al Señor, y de esa manera también nosotros hacer un poco, ¿verdad? Porque no podemos hacer lo mismo que estas personas. En realidad fue mucha su entrega hacia Dios. Así es que voy a comenzar en este momento. Les pido, abra su corazón, que el Señor pues le regale eso que usted necesita para llegar a la santidad. Voy a comenzar. Su nombre es San Teodosio. Su nombre significa regalo de Dios. Nació en Turquía en el año 423. Sus padres lo acostumbraron desde jovencito a leer cada día con atención una página de las Sagradas Escrituras, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a Tierra Santa a servir al verdadero Dios, dispuso hacer el otro tanto, y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo se fue a visitar al famoso San Simeón Estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario, pero luego el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones, lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de los religiosos de esas religiones, el abad Longinos. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos del culto en la iglesia, se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirle ser admitido como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y a convertirse. A uno de sus discípulos, el que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos les hacía acabar a ellos mismos su propia sepultura, una palada cada noche cada uno, antes de acostarse, diciendo: yo he de morir y no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, yo no sé cómo, pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Esto para que recordaran que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, y que a la hora menos pensada vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuentas, y que hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el abad Teodosio les dijo: la sepultura ya está lista. ¿Quién desea ocuparla? Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo: Padre, si al buen Dios le parece bien así, yo acepto ser el primero en morir. Pero rezad por mí y dadme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones por los moribundos. A los 4 días el sacerdote cayó muerto de repente, sin haber estado enfermo antes, pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada que almorzar. Los monjes empezaron a murmurar, pero Teodosio les recomendó que tuvieran fe en la divina providencia. A mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos. Nadie supo de dónde llegaron ni quién las envió. Como la fama de santidad de Teodosio atraía a muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer 3 conventos, uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos, y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa, todos cerca de Belén. Los salmos los rezaba cada convento en su idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos juntos en el templo. También construyó Teodosio, cerca de Belén, 3 hospitales,
uno como ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades, y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos y poco frecuente en el mundo. Eran tantos los enfermos que venían a ser asistidos, que los historiadores de ese tiempo cuentan que hubo días en que llegaron 100 enfermos a ser curados. Cuando no había alimentos o medicinas, Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda su fe, y las ayudas llegaban de las maneras más inesperadas. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como una ciudad de santos en el desierto. Todo se hacía a su tiempo y con exactitud, oración, trabajo, descanso, etc. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como deseaba ser tratado por ellos. El silencio era perfecto. Todos estaban obligados a dedicar varias horas del día a trabajos manuales para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El arzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en Tierra Santa. El emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que negaba algunas cualidades de Cristo, y para que Teodosio lo apoyara, le envió una gran cantidad de dinero. Teodosio recibió el dinero y lo repartió entre los pobres, pero recorrió toda Palestina diciéndole a la gente: el que enseñe algo acerca de Jesucristo, contrario a lo que enseña la Santa Iglesia Católica, sea maldito. Y los sermones de este santo producían efecto maravilloso en los oyentes. También obtenía milagros de Dios. Una vez, una mujer que tenía un tumor maligno incurable tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curada instantáneamente. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus herejías y lo desterró. Pero enseguida murió el emperador, y el que lo reemplazó mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a sus conventos de Belén. Teodosio, enfermo de una afección dolorosísima. Como él había curado a tantos enfermos en su oración, un discípulo le aconsejó que le pidiera a Dios que le quitara la enfermedad. El santo le respondió: eso sería falta de paciencia, eso sería no aceptar la santa voluntad del Señor. ¿No sabes que todo redunda en bien de los que aman a Dios? Cuando sintió que se iba a morir, mandó reunir junto a su lecho a los religiosos y les recomendó vivir de tal manera bien que cada día estuvieran prontos para presentarse ante el juicio de Dios. Y anunció varios hechos que sucedieron después. Murió a los 105 años, en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad, a pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches de oración. De él se pudo decir lo que la Santa Biblia afirma de Moisés: conservó su robustez y vigor hasta la más avanzada ancianidad. El arzobispo de Jerusalén y muchos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro, y durante sus funerales se obraron varios milagros. Lo sepultaron en la cueva en la cual escaparon los Reyes Magos cuando viajaban de Jerusalén a Belén. Señor Dios, gracias por darnos ejemplos tan maravillosos en tus santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio vivamos de manera tan santa cada día, que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad, nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio: bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré en lo mucho. Amén. Esta fue la historia de San Teodosio. Este santo, que desde joven, mis hermanos, sus padres lo ponían a que leyera una página de la Biblia cada día. Y estas enseñanzas, tarde que temprano, mis hermanos, uno, cuando va creciendo, cuando va teniendo conciencia, se da cuenta uno que en realidad las enseñanzas de sus padres fueron tan buenas que uno los admira. Ya cuando estamos más mayores, admiramos a nuestros padres por las enseñanzas que recibimos de ellos. Este hombre fue bueno toda su vida, hasta su ancianidad, hasta que él murió. Él era un hombre de Turquía. Sin embargo, viajó a Belén y a los conventos en los cuales él trabajó, en los que enseñó a todos sus monjes. Estuvieron entre Belén y Jerusalén.
Toda la gente y todos los jóvenes tenían una gran admiración por este hombre, que sus conventos se llenaron y tuvo que hacer unos otros conventos para recibir allí más jóvenes. Jóvenes de otras lenguas, jóvenes que se dedicaron también al servicio de Dios. Fue tan importante este hombre, mis hermanos, en esas ciudades de Jerusalén y Belén, que por más admiración que las personas le hicieran a este hombre, él no era persona como lo somos muchos hoy en la actualidad, que nos andamos siempre levantando el cuello o nos creemos mucho más que otras personas, como si fuéramos dignos de que se nos dé una medalla, algún trofeo o cualquier otra cosa. Y en realidad, mis hermanos, si vamos a vivir de esa manera, cuando estamos haciendo un servicio para Dios, queriendo que se nos dé un reconocimiento, estamos bien mal. Si lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, hagámoslo con amor. No lo hagamos solamente para que se nos reconozca que somos servidores de Dios. No, de esa manera no nos va a servir de nada lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos por amor a Dios. Y así, de esa manera, nuestro Señor nos va a reconocer lo que hagamos. Y el día que partamos a la eternidad, que sea Dios quien nos reciba. Fíjese bien lo que Él hacía a estos hombres hacer. Les hacía cavar una tumba, porque un día tarde que temprano, alguien de ellos la tenía que utilizar. Y así se hizo con este primer hombre, que decidió que él sería el siguiente, que iba a ir a la eternidad ante la presencia de Dios. Es algo como si ellos ya supieran quién iba a morir en este mundo. Digo en este mundo porque si usted, mi hermano, mi hermana, están preparados ante Dios, estamos siempre rezando, tomando la Eucaristía, yendo a misa todas las veces que podamos, en realidad que es una muy buena preparación. Y también, pues si podemos hacer ayuno en cosas que le agradan a Dios, pues qué mejor, ¿verdad? Así Dios nuestro Señor nos lo va a reconocer y no esperemos que nos lo reconozcan los hombres. Esperemos que a Dios le agrademos y de esa manera, mis hermanos, Él va a estar siempre agradecido con nosotros y nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Este Teodosio, cuando no tenían que darles de comer a tantas personas, él les pedía a sus monjes que se pusieran a orar con mucha fe. Y entonces llegaban todas las ayudas que estos hombres necesitaban para darle de comer a tanta gente. Mis hermanos, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Siempre hay con qué alimentarnos. Si, como dice la palabra de Dios, si los pajaritos que no siembran ni cosechan tienen alimento, ¿por qué a nosotros nos va a dejar sin alimentarnos? Dios no es de esa manera, pero Dios se encariña de nosotros cuando nos ocupamos de sus cosas, cuando hacemos su voluntad. Este hombre hacía la voluntad de Dios todos los días, hacía penitencia y oraba para que estos jóvenes fueran buenos servidores para Dios, no unos servidores mediocres como somos nosotros hoy en la actualidad. Yo me considero que hoy en la actualidad somos servidores mediocres ante Dios. Estos hombres sí se entregaban al 100%, no como nosotros que somos a veces un 30, a veces un 20, a veces servimos en el servicio de Dios hasta el 100, pero luego nos bajamos a 0. Y es que tenemos que ser fervientes, mis hermanos, en la fe hacia Dios. Mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, entreguémonos de todo corazón y Dios no nos va a abandonar. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.